Sí. Ok, Sí, entonces Perfecto, Moisés. Perfecto. vamos a empezar esta noche. Espero que no demorarme mucho tiempo en esta presentación, en esta breve introducción a la Sagrada Escritura, ¿no? A la Biblia. Para esto, miren, quiero usar para ustedes un material compuesto de 13 fascículos. Son temas diferentes que después les voy a presentar la bibliografía, pues vamos a utilizar el primer folletito de este taller de iniciación bíblica que propiamente quiere darnos a nosotros una introducción a la Sagrada Escritura, ¿no? Y esto quiere ser entonces una ventana, quiere abrir una ventana para nosotros entre la Biblia y la vida. Queremos partir de una afirmación que hace San Agustín, que decía que Dios ha escrito primero el libro de la vida. Y cuando él habla del libro de la vida, habla de la naturaleza, o sea, de toda la creación, ¿no ve? De todo lo que está alrededor del ser humano. Y entonces, para que nosotros podamos entender esto, lo que Dios ha hecho, que nos hemos vuelto de alguna manera insensibles ante esta realidad de la creación de Dios y hemos dejado de encontrar a Dios en todas estas cosas creadas por Él, entonces Dios ha concedido a algunas personas la posibilidad de escribir este libro, este otro libro, que es la Biblia. Pero la Biblia como un libro no con un fin en sí mismo, sino como un libro con un propósito. Y el propósito de este libro es que nosotros podamos entender la vida. Es decir, que nos sirve como un instrumento, es un libro que nos sirve como un instrumento para encontrar a Dios presente en la vida, ¿no? Entonces, la propuesta que se hace hacer, bueno, la propuesta que se hace en la lectura es entrar como en unas dos rieles, ¿no? Para un tren, para poder recorrer, dice que necesita dos rieles, ¿no? Una que va a ser la vida y otra que va a ser la Biblia. Entonces, leemos la Biblia a la luz de la Biblia. Este folletito presenta una dinámica bastante bonita que ustedes pueden realizarla con sus grupos, dependiendo si son grupos de niños, grupos de adultos, que hubiera sido interesante si hubiéramos estado de manera presencial, lo hubiéramos hecho, donde se hacen recortes de papel con los animales, con todo lo que Dios ha creado, y luego juntos se empieza a armar esto, ¿no? Miren así lo que está aquí, ¿no? Se empieza a armar esta como una maqueta y donde nosotros, de acuerdo y siguiendo la lectura del libro del Génesis, en el capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 2, versículo 4 a la primera parte, hacemos la lectura propiamente de la creación. Y allá al contemplar la creación por Dios, por todo lo que Dios ha creado, ¿no? Intentamos buscar allá, ¿no? Esta revelación, esta presencia de Dios en la vida, ¿no? De las personas. Dios nos habla, es cierto, ¿no? En la vida, nos habla en la Biblia. Y para entender mejor esto, vamos a ver 4 lugares, espacios donde consideramos que está presente esta voz de Dios, ¿no? En el sol, en las montañas, en el mar, en la naturaleza, en el aire, en los ríos, es decir, en todo lo que nos circunda, todo lo que nosotros vemos. Ahí está la presencia de Dios como su obra, ¿no? También vemos que este Dios nos habla en la historia de cada pueblo, en el pueblo que se organiza, en el pueblo que camina hacia su libertad, en el pueblo que lucha por la tierra, por el pueblo que lucha por sus derechos. Es decir, en estos acontecimientos de la historia también está presente la voz de Dios. Además, consideramos también que Dios nos habla en las personas, porque todos los seres humanos somos hijos e hijas de Dios.
Por tanto, Dios nos habla a través de la familia, de la comunidad eclesial, de la comunidad vecinal, en los lugares donde hay solidaridad, es decir, en todos los acontecimientos de la vida humana. Pero hay un lugar también importante donde Dios nos habla, ¿no? Dios nos habla a través de la conciencia, nos habla en nuestro corazón, en nuestra mente, nos orienta en nuestras acciones. Escuchamos como cada vez cuando Jesús iba a hacer una tarea grande, o los profetas, o alguna persona ilustre de las Sagradas Escrituras que nos cuentan sus historias, entraban en un diálogo, en una oración, en silencio con Dios, para escuchar su voz en su interior, para escuchar lo que Dios quiere decir, ¿no? Entonces, podemos nosotros hacer un, un primer pequeño síntesis ahí, en este deseo de unir la Biblia con la vida, que nos puede ayudar bastante. Y también tomadas, ¿no?, estas frases de San Agustín. Primero, pensar que la Biblia es como un espejo. Es decir, es un espejo en el que podemos reflejarnos, ¿no? En el que podemos ver nuestra historia. Y en cada una de las historias de los grandes personajes de la Biblia, encontramos también nuestra historia particular, ¿no? Y al hacer el recuento del camino del pueblo de Dios a través de su historia con Dios, podemos también nosotros encontrar nuestra propia historia vinculada a este camino con Dios. Entonces, nosotros buscamos un espejo. Cuando vemos un espejo, lo hacemos para reflejar nuestra propia imagen, ¿no? Entonces, no pensemos que en la Biblia vamos a encontrar una historia antigua, pasada, una historia memorable que no se repite, sino es una historia que se va construyendo cada día, ¿no? Y es una historia que se va asentando cada día. Es decir, este proyecto de Dios sigue vivo, presente en nosotros. Y por eso es que muchas veces podemos encontrar tanta similitud con la palabra, con nuestra vida. Y además, nosotros cuando caminamos y vivimos en esta nuestra realidad, vamos intentando orientar esta palabra, ¿no? Bueno, orientar nuestra vida con la palabra. En ese sentido hablamos de un espejo. Decíamos también que la Biblia es como una ventana. Y ustedes saben que la ventana tiene una característica muy importante entre las paredes. Nos permite ver hacia afuera, nos permite ver a lo que hay afuera de nosotros, ¿no? De nuestra seguridad dentro de nuestras cuatro paredes, pero también permite entrar, permite ver hacia adentro, ¿no? Podemos nosotros ver lo que decíamos hace un momento en nuestro interior, cómo Dios nos habla, pero también podemos ver cómo Dios está hablando y está obrando en la vida de nuestros hermanos, dentro, dentro de la vida de cada persona, cómo está actuando en su presente y cómo le está permitiendo construir su futuro, ¿no? Y cómo nos permite a nosotros, ¿no?, construir también nuestro futuro, ¿no? Nos, generalmente hay cuadros interesantes, ¿no?, donde una persona se pone a una ventana para ver el horizonte, ¿no?, de su vida, ¿no? Además, la Biblia es como un álbum de fotos que nos permite acercarnos y conocer mejor a personajes de la vida de Jesús, a personajes del Antiguo Testamento, de estas historias memorables que nos narran, recordarlos, volver a ver en ellos eh, hacer con ellos nuestra memoria, ¿no? Hacer una memoria, un recuento de los acontecimientos. Eh, Ustedes cuando van viendo las fotos de un álbum, van rememorando y van haciendo recuerdos entrañables, ¿no?, de lo que habían vivido. O en algún caso intentamos conocer más
por decir, me sucede a mí con mis niñas, ¿no? A veces vemos fotos de mi matrimonio, de cuando estábamos solteros, o cuando habíamos hecho algún viaje o alguna cosa, ¿no? Y al narrar todo lo que pinta la imagen de la foto, es como volver a vivir primero para mí, pero es como intentar que también las personas que están alrededor mío puedan vivirlo, ¿no? Puedan recrearlo y tal vez puedan motivar y desafiarse para hacer un camino similar o mejor. Siempre vamos en el deseo de crecer, ¿no? No solamente es entonces una colección del pasado, sino que además es algo que inspira mi presente y me permite encaminar mi futuro, ¿no? Y a veces a nosotros lo que más nos cuesta es hacer una rememoración, ¿no? De estas imágenes, descubrir cómo éramos, de recordar lo que hacíamos, para también desafiarnos, ¿no? Y para ver de dónde hemos partido y cómo este Dios nos ha ayudado en este camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, los evangelios son una riqueza porque son, en algunos casos, son imágenes, ¿no? Del tesoro más grande que tenemos en la iglesia, Jesucristo, ¿no? Y al leerlos, y por eso también la centralidad de ellos en la vida de la liturgia de la iglesia, ¿no? Porque ellos nos hacen recordar, nos hacen ver, nos presentan una imagen viva, ¿no? De Jesucristo. Y sería interesante que, por ejemplo, cuando en la liturgia nosotros escuchamos la proclamación del Evangelio, ya sea por el sacerdote o por el diácono, a cerrar un ratito los ojos y empezar a recrear esa imagen en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Y como que Jesús nos hablara, ¿no? Como que Jesús nos diría a nosotros. Un otro elemento, tal vez un poquito nuevo en este caso, es también la Biblia como pueblo, ¿no? Cuando comenzamos la lectura de la Biblia, a veces no logramos ubicarnos en los libros ni en las citas bíblicas. Otras veces no nos suenan familiares los nombres de las personas, lugares y símbolos. Es como cuando llegamos a un pueblo nuevo. No conocemos los nombres de las calles, ni conocemos a sus héroes, ni conocemos los edificios públicos. Si caminamos solos, nos podemos perder. Pero si recibimos orientación, nos resultará más fácil, más atractivo recorrerlo, ¿no? Nosotros hablamos en ese caso a veces de guías de turista, ¿no? Cuando vamos a una ciudad nueva. O a veces cuando vamos a una zona nueva aquí en nuestra ciudad del Alto, que es tan grande. Necesariamente nos paramos, buscamos a alguien que nos parece que conociera el lugar, generalmente las señoras de la tiendita, y le preguntamos por las calles, le preguntamos por los lugares y ellas nos orientan, ¿no? Del mismo caso son ahí los sacerdotes, las religiosas, los diáconos, que hemos hecho un poquito de camino previo, hemos estudiado algo y podemos ayudar a nuestros hermanos a recorrer estas calles, ¿no? De este pueblo, de la Biblia, y podemos intentar entender y un poco su historia, y al contar la historia de cada una de las calles, de cada uno de los lugares, de cada uno de los personajes, para nosotros dejan de ser ajenos y se convierten en situaciones familiares que nos permiten, ¿no? Verlos con un poco con mayor profundidad. Y lo más importante es que cuando llegamos a un pueblo, a un lugar nuevo, lo que más nos interesa es conocer el lugar central de este pueblo. En muchos casos son las plazas, ¿no? Comunales. Para nosotros este lugar central es Jesucristo. Él va a ser la clave fundamental para entender todo el pueblo de la Biblia, ¿no? Bien, yendo un poquito más adentro, nosotros para familiarizarnos con la Biblia debemos responder 6 preguntas que son casi como la base de un buen estudio bíblico que seguramente con un poquito más de tiempo, con un poco más eh, sobre todo de tiempo, ¿no? Vamos a poder profundizarlo. Son estos que nos ayudan a ver cómo está organizado este libro, ¿no? En sí mismo, cómo está organizada la Biblia, cómo nació, quiénes la escribieron, en qué lugares se escribió, cuándo se escribió, en qué idiomas, ¿no?
Todo esto nos va a ayudar a conocer un poco más y nos va a ayudar a conocer con mayor profundidad. La primera situación que nosotros tenemos que entender es esta palabra, Biblia. Es una palabra griega, ta Biblia, que significa los libros o conjunto de libros. Para nosotros, en una forma más contemporánea, estamos hablando de una pequeña biblioteca que tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Cada uno con un tema concreto, cada uno con un mensaje concreto, cada uno con un destinatario concreto. Y todos nos ayudan a conocer un solo mensaje, la buena nueva de Dios, que es Jesucristo, que quiere comunicarse y quiere comunicar su buena noticia a todo su pueblo. Tenemos que recordar que uno de los documentos del Vaticano II, la Dei Verbum, nos va a hablar de la centralidad y de la unidad de la palabra, ¿no? Para nosotros no son dos textos o dos partes separadas, primero, ¿no? Como a veces decimos, ¿no? Entre Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, la vida de Jesús y la historia de la iglesia. Y entonces nosotros a darle más énfasis a algo más que nos interesa. Si decimos que el centro es Jesucristo, pues entonces tacharemos el Nuevo Testamento. Y todavía algunos hermanos son un poquito más radicales y dicen, ¿no? Ni siquiera todo el Nuevo Testamento, solamente los evangelios. Eso nos sirve y el resto, pues, que vaya, que vaya a otra colección y que nosotros no hacemos más que leer los evangelios. De verdad, para nosotros, lo dice la Dei Verbum, hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay una continuidad en la historia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la clave para entender esta historia se llama Jesús. Lo que hacemos en esta separación es propiamente seguir lo que el mismo San Pablo nos dice, ¿no? Poner al centro de la historia a Jesucristo, que ha habido un tiempo antes de él y un tiempo propio, ¿no? De él en el que se ha hablado, ¿no? Y es aquí la parte previa y aquí el cumplimiento de la promesa, que en Jesucristo ha llegado la plenitud de los tiempos. Entonces, en Jesucristo llega la clave para entender todo lo que aquí se decía, ¿no? Todo lo que aquí se decía. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo estas dos partes en la unidad, como otra vez voy a decir, en la liturgia de la iglesia, por ejemplo, miren, ¿no? Tenemos la primera lectura casi siempre un texto del Antiguo Testamento. Excepcionalmente en la Pascua cambia, ¿no? Por la lectura, en algún caso, los Hechos de los Apóstoles. Luego pasamos al Salmo, que para muchos teólogos los salmos son más que palabra de Dios al hombre, es la palabra del hombre hacia Dios, son oraciones dirigidas por personas hacia Dios, ¿no? Que nacen de esa su experiencia, de su conocimiento de Dios. Luego viene la lectura necesariamente de las epístolas, de los hechos o del Apocalipsis, que también pretende encontrar ese lazo de unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero lo central de todo será el Evangelio, porque el Evangelio es Jesucristo. La buena noticia de Dios es Jesucristo. Entonces, es la clave que nos permite enlazar, dar unidad a estas dos cosas, ¿no? El Antiguo Testamento está formado por 46 libros, decíamos, para nosotros los católicos. Los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. Cuando hablamos de libros históricos, estamos hablando de 17 textos que nos narran la historia del pueblo de Israel. Perdón, hay una parte aquí que nos falta, que es, no sé, por algún motivo en la presentación no ha aparecido, es la Torah, la primera parte, que son los 5 libros de la ley, empezando con el Génesis, terminando con el Deuteronomio. Después, estos 17 libros que narran las tradiciones, la historia del pueblo de Israel, pero no la historia como nosotros conocemos, ¿no? No la historia como se nos ha enseñado, con datos precisos, datos exactos sobre, sobre todo lo que es eh,
sobre todo lo que son los acontecimientos propiamente del pueblo de Israel, sino más, podemos decir, una interpretación teológica de la historia. Es decir, cómo en su camino de este pueblo Dios se ha dado a conocer. Luego, esta voz presente de Dios que siempre quiere conducir y guiar a su pueblo es los libros proféticos, ¿no? Donde nosotros encontramos, ¿no? Estos mensajes de salvación, de esperanza, de consuelo, de denuncias, todas estas palabras que Dios dirige por medio de sus profetas a su pueblo, ¿no? Los libros proféticos. Tenemos también los libros sapienciales o los libros con un conjunto bastante rico de sabiduría popular, de cantos, de salmos, refranes, reflexiones sobre temas variados que hablan un poco de la sabiduría del pueblo de Israel, ¿no? De su sabiduría. Esto entonces hace este conjunto, forma el Antiguo Testamento. En una voz, por ejemplo, estos textos, en una voz hebrea, se conoce con el nombre de Tanakh. Tanakh, podemos decir, es una sigla que ubica a los tres grupos principales, ¿no? Con los cuales lo han agrupado los israelitas, que es la Torá, los Nevin y los Ketuvim, ¿no? Y tomando cada una de las iniciales de estas palabras en hebreo, forma este acrónimo, ¿no? Que es la Tanakh, ¿no? Luego nosotros eh, tenemos los evangelios. Aquí también hay un error, por favor, no es 4, sino es 27, ¿no? La suma de los libros del Nuevo Testamento son 27 libros. Los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nos habla no una biografía de Jesús, sino nos habla de la vida de Jesús, de su misión, de su muerte y de su resurrección. Y son testimonios recogidos por las personas más cercanas a Jesús, por aquellos que han compartido un tiempo con Él, ¿no? Luego ahí inmediatamente como una segunda parte de esta primera escena donde nos narra la vida de Jesús, la vida de las primeras comunidades en los Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia empieza a nacer, cómo este movimiento alrededor del recuerdo de Jesús se empieza a consolidar como una iglesia, como una institución al servicio de la difusión de este gran acontecimiento que ha sido Jesucristo. Ahí podemos ver esto, ¿no ve? A partir de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, donde los salen a anunciar los profetas o los apóstoles, perdón, a todas las personas, el acontecimiento que ellos han vivido, la experiencia de Jesús, ¿no? Luego este bloque grande que en la teología bíblica se conoce como las cartas paulinas, nosotros podemos hablar de las cartas de Pablo, que eso también, por eso les decía, ¿no? Hay que darle un poquito más de estudio posiblemente más adelante, ¿no? Pero vamos a quedarnos con este dato, que son 14, las cuales fueron escritas por Pablo o por alguno de sus discípulos en nombre del apóstol. Son cartas dirigidas a las comunidades cristianas concretas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el día domingo en la misa hemos leído la carta la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, ¿no? De la ciudad de Corinto. En el caso, dos cartas, ¿no? La primera hemos leído en el capítulo 7 sobre cómo debería ser nuestra conducta moral, ¿no? Y por cuál el deseo de Pablo de orientarnos en este sentido. Son cartas con un propósito un poco más pastoral en algún caso y en algún caso también doctrinal. ¿Por qué? Porque pretenden orientar a la comunidad, a las comunidades cristianas, sobre por dónde debe ir ¿no? Su vida como comunidad, pero también por dónde debe ir, ¿no? Su moral, ¿no? Por dónde debe ir su forma de conducta, su forma de ser, su ser en el mundo, ¿no? Donde le tocó vivir. Luego hay otras cartas también, que se llaman las cartas católicas, que son 7, escritas por otros apóstoles, ¿no? Están las cartas de Pedro, las dos, las tres de Juan, la carta de Santiago y la de Judas, ¿no?
que también dirigidas a las comunidades concretas, Y todo esto se sella con un libro que se llama el Apocalipsis. Lamentablemente no le han dado la traducción a esta palabra. Apocalipsis significa revelación. Deberíamos más bien que decirle el libro del Apocalipsis para quitarles un poco de morbo que tiene la palabra, ¿no? Porque despierta ciertas dudas existenciales en algunos cristianos. Poner directamente el libro de las revelaciones que tuvo Juan cuando él estaba celebrando la Eucaristía en una cárcel en Patmos y empieza a ver eh, estos mensajes que Dios le da para mantener a la comunidad esperanzada a través del sufrimiento que están viviendo por Diocleciano, ¿no? Y allá, por ejemplo, ayudaría mucho. Hay un padrecito francés que se llama Yves Sut, que me acuerdo una vez hicimos un taller en Cochabamba, que él le había puesto un título bien largo, ¿no? A su libro. Decía, yo, Juan, he escrito el libro del Apocalipsis, no, no para que tengas fe, sino para que tengas esperanza, punto. Bueno, es un libro, es un título bastante sugestivo, ¿no? Pero es más o menos ese el propósito, de animar, de fortalecer la fe de las primeras comunidades que sufrían persecución y ver que por encima de todo está el triunfo de Dios, el Dios de la vida, sobre aquellos que proponen una muerte, que proponen la persecución y la destrucción de este movimiento, de esta iglesia naciente. Y como compañera y como modelo y ejemplo de esta comunidad naciente, María, la Virgen María, ¿no? Bien, para entender un poquito, para entender mejor esta, esta parte, entonces vamos a cerrar así, ¿no? Que estos 27 libros son la experiencia, como decíamos hace rato, primero de la vida de Jesús, de su presencia entre nosotros, el surgimiento de las primeras comunidades en torno a Jesús y a su recuerdo, el acompañamiento de estas comunidades, el acompañamiento pastoral que hace Pablo y los otros a estas comunidades por medio de sus cartas, ¿no? Y la presentación, la revelación, el acompañamiento a las comunidades que sufren persecución y cuál el plan de Dios en esto, ¿no? Que está aconteciendo. Para entender entonces esto, para entender la Biblia hay que comprender cómo ha nacido la Biblia, ¿no? Y nos responderíamos la siguiente pregunta. ¿Cómo nació la Biblia? Y para ver cómo nació la Biblia, para entender cómo nació, tenemos que recordar tres momentos en la formación de la Biblia, que algunos biblistas hablan del triángulo, le dicen el triángulo hermenéutico, porque si ustedes dan cuenta, estos tres momentos plantean para nosotros un triángulo, ¿no? Y este triángulo entonces inicia primero con el hecho. ¿Qué significa esta palabra, el hecho? Significa cuando ocurrieron los acontecimientos, es decir, cuando ellos percibieron primero la acción de Dios, la presencia de Jesús, la acción del Espíritu Santo sobre las personas o comunidades, ¿no? Por ejemplo, la lucha del pueblo al salir de Egipto, la curación del ciego por parte de Jesús o los viajes misioneros de Pablo, son el hecho, ¿no? Lo que sucedió. Luego viene la memoria, es decir, es el segundo momento. Esto ya más atesorado en los corazones de las comunidades que contaron lo que había acontecido, ¿no? Los acontecimientos que ellos vivieron. Esto también se llama la parte de la tradición oral. Estas narraciones pasaban de persona en persona, de familia en familia, de comunidad en comunidad, y lo hacían con fines catequéticos, ¿no? Con fines exhortativos muchas veces, para acompañar, para animar a las comunidades, para ilustrar, ¿no? La, eh, la enseñanza cristiana propiamente. Por ejemplo, piensen ustedes en estas magníficas parábolas, ¿no? Su propósito pedagógico sobre todo, ¿no? Para que la gente pueda orientar su vida, ¿no? Entonces, esto es el otro momento, ¿no? Primero decíamos
el momento del hecho, luego el momento de la memoria, para entrar al tercer momento. Y el tercer momento era el momento de la escritura. Es decir, gente que se preocupó de escribir la historia del pueblo. Recopilaron muchos de los relatos de su memoria, primero de lo que ellos habían aprendido. Pero para complementar y haber dejado algunos, porque se quedaron algunos huecos, buscaron la manera de que alguien más les ayudara, ¿no? Entonces, por ese lado decimos que en algún caso son comunidades que, ¿no? que hicieron este recuento, ¿no? de estas experiencias. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este triángulo que decíamos entre el hecho, la memoria y la escritura, hay necesariamente mucho tiempo. En el caso más cercano, por ejemplo, en el evangelio más antiguo que tenemos, el de Marcos, entre la vida pública de Jesús y la escritura del evangelio, por lo menos 40 años. Y en ese transcurso no significa que nadie hablaba de esto. Ya en las comunidades corrían, ¿no? Algunas, posiblemente algunas perícopas, versiones cortas, como fragmentos que circulaban de uno al lado al otro. En este les invitaría, por ejemplo, a leer a un autor llamado José Luis Sicre, un teólogo biblista español, que él escribe un texto que se llama El Cuadrante, bueno, que son 3 libritos, El Cuadrante, y en este cuadrante él hace una exégesis narrativa y como un cuentito empieza a contar cómo han ido surgiendo los textos, ¿no? Entonces que nadie se sentó o nadie había al lado de Jesús anotando a detalle con comas todo lo que él decía, sino que esto se iba guardando. Miren todavía lo que nos dice en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, al finalizar en el capítulo 15, en el versículo 39, es casi como una confesión de una persona, ¿no? De un cristiano, de este centurión romano, que cuando dice, al ver cómo murió Jesús, él dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No se olviden, hermanos, que hasta la resurrección de Jesús no se entendía bien, ¿no? ¿Quién era? ¿No? Y difícil todavía que alguien vaya como su historiador marcando el último paso que él daba. Es decir, después de la resurrección recién se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús quería hacer? Y miren, esto pasó, pasó mucho tiempo, ¿no? Ahora, Lucas, al iniciar el Evangelio, en los primeros 4 versículos, él nos va a decir que él propiamente no conoció los acontecimientos, pero él sí hizo una investigación ardua, profunda, para entender quién era Jesús y conocer esta primera etapa que nosotros solamente lo tenemos por testimonio de él, que nos habla de quién era Jesús en estos primeros momentos, nos habla de la anunciación, de la llegada de Juan, de Zacarías, y toda la elección que hace Dios también en José como el esposo fiel de María, ¿no? Y que el Papa nos ha pedido, nos ha puesto este año como modelo, como protector a toda la iglesia que estamos atravesando, sobre todo toda la humanidad que atraviesa este momento tan fuerte de la pandemia, ¿no? Entonces, la escritura, casi 40 años después. En el caso del Éxodo, imagínense ustedes, la escritura, casi 200, 400 años después. En el caso de Abraham, mucho más tiempo. Imagínense si nos remontamos al tema del Génesis, ¿no? Bueno, ahí también vamos a tener que hacer un pequeño alto y no dejar de especular tanto. Tenemos que decir que para entender también mucho de esto, muchos de esta escritura, hay que ver cómo este hombre ha narrado estas historias. Y él estaba sujeto a un tiempo, estaba sujeto a su historia y por tanto también sujeto a un género literario determinado, porque él tiene un propósito al querer escribir de transmitir esto, ¿no ve? O sea, por qué está eligiendo algunas historias para contarnos. Y muchas veces el propósito va a estar marcado por quién tiene al frente, es decir, su comunidad, los destinatarios. Es lo mismo, no es lo mismo escribir a una carta a una persona que nosotros conocemos que escribir a una carta a alguien, a un desconocido, aunque se ha hecho muy común en este tiempo con el tema de las redes sociales, de que nos hacemos amigos a veces de gente que ni siquiera sabemos
por ahí nomás nos estamos contactando con un pervertido o con un o con un loco, no nos preocupamos mucho, ¿no? Nosotros mandamos nomás nuestras aceptaciones muchas veces a nuestros grupos y podemos correr algún riesgo también por allá, ¿no? Bien, entonces es así como nacen, ¿no? Los textos bíblicos. Ahora, una cosa que sí hay que decir, que este señor tampoco se inventó, ¿no? No es un gran genio que se inventó todo, ¿no? Sino que él, las personas que escribieron recogieron mucho de lo que se hubo manteniendo en este segundo momento, que ha sido la parte muy rica, ¿no? La tradición oral, la memoria del pueblo, ¿no? Y de allá, pues entonces vamos a ver nosotros la buena intención que han tenido de transmitir estos textos. Hay una película de Denzel Washington, si no me equivoco, el libro de los secretos se llama. Y es como el hombre viaja en una historia apocalíptica hacia un lugar donde se estaba intentando reconstruir el mundo. Y allá buscaban libros, así cosas importantes para reconstruirlo. Y él lleva supuestamente el libro más importante que iba a ayudar a la reconstrucción de esta nueva sociedad. Llevaba la Biblia. Y ellos pensaban que la llevaba en un material impreso, pero él se había memorizado todos los textos, ¿no? Y al final de la película le empieza a narrar, ¿no? Dice capítulo 1, versículo 1 del Génesis. Y al principio Dios, ¿no? Y empieza a, hacer, a desarrollar el relato. Bastante interesante, bien, ¿no? Nos puede ayudar también para entender esto. Hay también una serie que les puede ayudar a trabajar, por ejemplo, con los niños. A mí algunas veces me ayuda hasta mismo para trabajar con los adultos, que se llama Los Guardahistorias, que es un grupito de personajes animados, ¿no? Que viven en el primer siglo de la era cristiana y cómo ellos van guardando los textos bíblicos y van compartiéndolos de comunidad a comunidad. Bien, en estos tres momentos, en el hecho, la memoria y la escritura han estado siempre presentes Dios, que ha inspirado a su pueblo, que ha acompañado a su pueblo, que ha ido dándose a conocer, que ha ido revelándose, ¿no? Y ha permitido que los hombres y las mujeres en ese tiempo descubran el proyecto que él tenía, ¿no? En la vida y en la historia de estas personas. ¿Quiénes escribieron? Ahí no podemos hablar de un autor solamente. En la teología bíblica se dice que han habido dos autores. Uno que es Dios, el que inspira, y el otro, el escritor sagrado que se llama el agiógrafo. Y estos agiógrafos han sido pues jefes, legisladores, sacerdotes, escribas, historiadores, profetas, sabios, poetas, evangelistas, apóstoles, catequistas, padres y madres de familia, ¿no? Entonces la construcción del texto en sí no se lo podemos nosotros atribuir a una sola persona, sino que ha habido una labor colectiva en la que han intervenido en la historia muchos, ¿no? Muchos que han dado su aporte desde su experiencia y desde su situación que han ido atravesando. Cuando nos dicen quién escribió, Dios materialmente inspiró, pero materialmente fueron estos, ¿no? Fueron estos grupos de personas que pusieron su aporte y dieron su testimonio de la presencia y de la acción de Dios en su historia. En el Antiguo Testamento estos escritores tienen tres grupos. Decíamos, los historiadores, los profetas y los sabios. Los historiadores fueron los que se dieron la tarea de realizar la recopilación de historias antiguas, de revisar y escribir las tradiciones recibidas, recogieron muchos relatos de la memoria del pueblo y los fueron uniendo, completando o recortando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al interés. También estuvieron los profetas, ¿no? Que en algunos casos no fueron escritores materiales, sino que se dedicaron más a predicar. Fueron sus seguidores los que pusieron por escrito sus anuncios, sus mensajes, sus prédicas, ¿no? Los escritos llevan sus nombres
porque los escritores los respetaban y los consideraban como maestros. Y entonces ellos hacían que este mensaje llegue, ¿no? Perdón, alguien me estaba llamando. Entonces, como se les, también ellos tenían autoridad dentro de la vida del pueblo, se les había dado el nombre de ellos a estos escritos para darles también autoridad, ¿no? Y bien, los sabios, que fueron los recopiladores de la sabiduría popular, decíamos, y estos guardaron muchas experiencias también del pueblo y las transmitieron, ¿no? Entonces ellos son los tres grupos que intervinieron en la escritura del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también podemos hacer estos tres grupos, ¿no? Los evangelistas, los apóstoles y aquí ponemos otros, porque decimos que habían también líderes de las comunidades, personas que han estado ahí en el surgimiento de la iglesia, que también han dado su aporte, ¿no? Importante. En los evangelistas, los que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los apóstoles, Pablo, sus cartas, ¿no? Pedro, Santiago, Juan también, y otros, cuando hablamos de otros, hablamos también de Judas, de las cartas católicas, de todos, ¿no? Los que han intervenido de alguna manera en estos textos. Bien. ¿En qué lugar se escribió? Nosotros conocemos este es el mapa, Asia Menor, Egipto, la cresta de África, ¿no? La parte de Europa, el mar Mediterráneo, y en esta ribera del mar Mediterráneo, en la tierra de Palestina, ¿no? Como nosotros le llamamos Tierra Santa, ¿no? Jerusalén, Israel, el Mar Muerto, el río Jordán, y todo esto, ¿no? Todo ese lugar, la mayor parte de los textos escritos en este territorio, aunque hay una buena, algunos de ellos también escritos en Asia Menor, del Nuevo Testamento, en Alejandría, en Egipto, algunos y durante el tiempo del exilio en Babilonia, ¿no? Importante, los israelitas al vivir en diferentes lugares fueron tomando ideas, costumbres de las culturas de otros pueblos, que influyeron también luego en la recopilación de su historia y en su escritura. Estos se ven también reflejados en muchos textos bíblicos, ¿no? Los textos bíblicos fueron escritos en distintos ambientes también, en la corte, en el templo, en el campo o en casos particulares. También esto influyó a la hora de la redacción, ¿no? Porque esto ha permitido que se pueda entender mejor. Bueno, ¿cuándo se escribió? Pensamos que la tradición oral, aproximadamente la primera etapa del Antiguo Testamento, luego pequeños escritos sueltos y al final, como nosotros tenemos los textos, una redacción final aproximadamente duró alrededor de 1200 años, ¿no? Marito, ¿puedes bajar? 1300, entre 1200 y 1350 años, ¿no? Muy bien. ¿En qué idioma se escribió? Los idiomas propios del lugar. El hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento, arameo, algunos fragmentos de Daniel, y el Nuevo Testamento en su integridad en griego, una parte en el denominado griego koine, un griego más popular, ¿no? Pero básicamente en griego, ¿no? Y algunos textos también del Antiguo Testamento escritos en griego. Bien, hermanos, entonces eso es lo que he podido compartir. Tal vez no les he dado opción de escribir, les he dado muy rápido, no he dejado mayor tiempo.
En este momento estoy compartiendo con el Padre Jesús, que me ha pedido que elabore unas preguntitas para que ustedes puedan realizar, creo, alguna actividad con él. Y dicho esto, yo me despido deseándoles buena noche y ojalá que lo que he podido compartir les ayude a adentrarse un poco más en la lectura de la Biblia. El tiempo que teníamos, pues solamente ha permitido esto. Sería bueno, como les decía, tal vez en algún momento hacer alguna profundización de, de cada uno de estos momentos que de verdad son bien ricos para poder conocer más, ¿no? La idea es esa, que podamos conocer más y conociendo más podamos dar un mejor servicio y también podamos a nuestras comunidades ayudándoles a conocer más este libro tan importante que es la Biblia. Miren, yo les prometía al principio que iba a mostrarles es esta colección, son unos folletitos hechos por el Centro Bíblico del Verbo Divino, que empiezan con la introducción a la Biblia, que es este primer volumen, y terminan con el libro del Apocalipsis, ¿no? Son 13 textos, y de ellos, pues, el primerito que tiene dinámicas, tiene actividades, y en base a lo que hemos compartido, pues, y si hubiera podido tener presencial, tal vez lo hubiéramos hecho con un poquito más de tiempo. Bien, eso sería. Buenas noches. Muchas gracias, Moisés. No sé si nos darías un tiempito a ver si alguien tiene alguna pregunta. Se podría consultar. Yo me confieso públicamente, padre, que he cometido un error. ¿Qué pasó? Yo he pensado que era a las 7 y entonces hay una familia que tiene los restos de su familiar que murió hace 8 días y yo me comprometí con ellos a estar a las 8 de la noche para rezar con las cenizas de su difunto. Y me han llamado ahorita justamente porque me están esperando. Entonces Muy apelo bien. a su comprensión y discúlpeme, no ha sido error mío, por favor. Sí. Me voy a No te despedir. preocupes. Muy bien. Te Buenas noches, agradecemos. padre. Muchas gracias, Moisés, por compartirnos. Dios bendiga siempre tu ministerio. Muchas gracias. Entonces, queridos jóvenes, las preguntas que se va a trabajar en un cuestionario de 10 preguntas, como cada tema lo estamos viendo, se le va a subir también a la plataforma Noé Marcial. Yo ahorita te reboto las preguntas y también las presentaciones que me he enviado. Entonces, para que estemos ya manejando la plataforma que hemos aprendido la otra semana, ya rogaría a Marcial y a Carlos que ya nos envíe al WhatsApp todo material, sino que tengamos todo en la plataforma, cosa de que vayamos utilizándolo, ¿no? Quienes estamos haciendo el seguimiento, ¿no? Entonces, para que esté todo y puedan descargar, porque todo lo que ha grabado ya Marcial está también en la plataforma, todos los temas están en la plataforma. El WhatsApp solamente sería para alguna dificultad en el cual no puedo ingresar a la plataforma, ¿no? O algo que ha sucedido, o consultar qué tarea tenemos que hacer, no he entendido la explicación, no está bien en la plataforma, quisiera que nos explique. Entonces yo creo que para eso podría ser el grupo de WhatsApp que tenemos. No sé tú qué dices, Marcial y Carlos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Están durmiendo, parece, ¿no? ¿Están despiertos? Están ahí, diles, pues. ¿Están ahí? A ver. Ahí están. Parece que están. Dalia dice, sí. Michelle, sí. Janet, sí. Nadie más. Despierten. Jimmy han despertado. Ya. No estaban muy atentos, ¿no? Entonces, ya como está anunciando el Padre Jesús, las diapositivas, el material que nos va a enviar el diácono va a estar en las plataformas, ¿no? La idea, como les hemos ido mencionando, es que todo se concentre en la plataforma para que no llene la batería del celular
la memoria sobre todo, ¿no? Y que seas referente, ¿no? Si ustedes ven este material oportuno para replicar alguna vez, entonces sepan que en la plataforma va a estar y puedan descargarlo. Esa es la idea, ¿no? Y está funcionando porque también en en el grupo de WhatsApp solo estamos informando, ¿no? ¿Y qué más, Carlitos? Teníamos que comunicar. Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos los participantes. Es un placer siempre, ¿no? El encuentro que tenemos con los formadores y nos espera una semana muy bonita. Y bueno, la participación en las actividades, ¿no? Que es un punto importante dentro de la formación de estas 2 semanas. Entonces, hemos visto que hay un poco de, no sé si bien es un descuido, pero hay muy poca participación en muchas de las actividades. Entonces, como Marcial habíamos mencionado, se les va a dar una oportunidad esta semanita para que puedan completar las actividades, ¿no? Pero va a ser previo bajo generación de recursos, realizando alguna actividad. Entonces, esperamos que puedan participar, ¿no? Para que todos concluyan también esta formación y tengamos un buen número, ¿no? De participantes que han finalizado el curso. Bien, para Entonces, aprovechar tal un vez, Marcial, poquito, podríamos aprovechar en eso. sí, ¿no? Para aprovechar quizás alguna pregunta sobre el uso, sobre todo el uso de la plataforma. No saber, quizás alguna experiencia también. Han podido ver el video en el ¿Qué tiempo que han. problemas han tenido? Sí, ¿no? Sobre todo porque mañana también vamos a tener una reunión asincrónica, ¿no? Porque ya empiezan clases, entonces queremos aliviarlos. La planificación por lo menos lo hemos puesto así, ¿no? Una semana va a ser para algunos muy complicadita, ¿no? Algunos profesores, algunos que han retomado la universidad o el colegio sobre todo, ¿no? Entonces, podemos aprovechar e incluso estábamos pensando con Carlos para mañana, como no tenemos una reunión sincrónica, no hay exposición, solamente va a ser el video de las metodologías, que desde las 7:30 ya van a estar las actividades y el video, podamos aprovechar, ¿no? Sobre todo en el uso de otra nueva aplicación o extensión que se usa también para la educación, lo que es Blick Blue. Blick, ¿cómo se pronuncia, Carlos? El Big Blue Button. Eso, que es dentro de la plataforma del Moodle, ¿no? Que vamos a ir utilizando, ¿no? Para que ustedes sobre todo sepan usar, porque con tanta variedad también tenemos que conocer, ¿no? Y quizás también ya algunos han ido mencionando que esta nueva, no esta nueva, ¿no? Sino que esta aplicación es mucho más, no consume muchas megas, ¿no? A diferencia del Jitsi y del Zoom, ¿no? Entonces, es otra de las alternativas para todos ustedes, sobre todo para que puedan hacer las catequesis quizás con sus catequizandos, ¿no? La aplicación del Blue, mañana podemos profundizar y ahí podemos lanzar las propuestas para que ustedes puedan ganar algunas insignias, lo vamos a llamar, y puedan mejorar su nota o quizás habilitarse nuevamente en su cuestionario, ¿no? Entonces, las insignias consiste quizás en responder una pregunta, quizás en hacer un recurso, ¿no? Mañana les vamos a decir bien estructuradito, ¿no? Quizás ya mañana empezamos, por ejemplo, a hacer un resumen y les vamos preguntando. Y esa participación va a contar como una insignia que ustedes lo pueden cambiar para que puedan aperturar nuevamente un cuestionario o mejorar su nota, ¿no? O profundizar esto de los recursos del multimedia, del internet que Carlos también tiene para enseñarlos, ¿no? Estás sin audio, Marcial. Estamos perdidos, creo. No, está bien el puesto. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué repercusiones tienen? ¿Alguien nos ha escrito que no ha podido ingresar? Ahorita podríamos revisar, tal vez, Marcial.
ahí Jaime me escribe que quería descargar y son muy grandes los videos, me dice. Sí, la idea de los videos asincrónicos, ¿no? Es que ustedes en el tiempo que tengan puedan ver el video y puedan formarse, ¿no? Esa es la idea que estamos queriendo generar. No solamente es suficiente estar en el Zoom, en la reunión sincrónica, y nos olvidamos de las tareas, ¿no? Sino que el proceso que les lleve a generar la autoformación. En el tiempo que tengan ustedes, disponen a escuchar el video y al final hacen su evaluación. Ese es el propósito de fondo también que se quiere lograr. Vamos a revisar los chats. En el tiempo muchos se han quedado, creo, ¿no? Kelly, Miriam, hasta que no puede usar. ¿Qué otras dificultades han tenido? Todo está bien. Buenas noches, sí, yo no 36 pude estamos, Marcial. no pude ingresar hasta ahora a la plataforma, las claves que me han mandado los usuarios, directamente me dice que no existe ese usuario. El que me mandó Marcial tampoco no quiere dar. Y no puedo bajar el Moodle a mi celular porque es para smartphone, porque no es para iPhone. Entonces no me permite descargar el Moodle. A ver, Kelly, vamos a intentar con la contraseña que te hemos generado. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Para así también recordarnos. Kelly es el 210. 210. ¿Ya? 210, Marcial, Kelly. Recuerden después cambiar, ¿no? Así es el nombre, ya ustedes el número van a poder. Y la contraseña es lo mismo, pero con la letra C mayúscula, ¿no? Y luego le dan acceder. Marcial, EA es minúscula. Ah. ¿Ves? Y no me ha aceptado. Eso quizás también vean bien La ustedes. EA. Así sería, ¿no? Sí, ahora ¿Estamos sí. bien, Kelly? Esa es la contraseña que te han dado. Y al final la C, diré para la contraseña, el inicio, la C es mayúscula. A ver, vamos a ver si da bien. Está cargando. Y ahí está, dio. Ya ingresó. Sí. Algo debe estar escribiendo mal. Entonces, alguien quizás también haya tenido algún problema así. Podemos verlo específicamente, ¿no? Entonces, la contraseña, por favor, Kelly, ya tienes que cambiar. Todos saben. Ya. No se van a poder copiar mucho, pero Entonces, César. Ahí en el chat también nos escriben acerca de lo que es. Tengo una duda de los 31 retos. 31 retos. Sheila, a ver si puedes prender tu micrófono y explicarnos un poquito. Buenas noches. Ese día que dejaron la tarea no pude estar por motivos personales y a la hora de revisar las tareas no entendía. ¿Ya? Vamos Entonces, a no ver les... la página. Ahí está muchos que todavía no han llenado sus fotos. Vamos a, ya mañana es el último día para depurarles, porque también algunos han generado con sus correos electrónicos malos, ¿no? Entonces vamos a sacar del sistema a los que no han ingresado, no tienen ninguna visita, ¿no? Y el sistema nos dice e identifica, ¿no? A los que nunca han entrado. Entonces, con lo que nos ha ido mencionando Sheila, ¿no? Acerca de lo que es el tema 4, luces del nuevo directorio. Y nos dice el trabajo, ¿no? Entonces, aquí entramos, ¿no?
Y sobre todo, por lo menos en esto, tiene algunas instrucciones, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, a partir del nuevo directorio, trabajo escrito, escoger un reto de los 31. Vamos a abrir los 31. Dice, lee el numeral escogido en el nuevo directorio. O sea, ¿qué nos dice? Que a partir de estos 31 retos, ahí está cargando, por ejemplo, yo quiero fortalecer mi parroquia con, a ver, el número 20, articular los nuevos lenguajes del directorio para la catequesis 204. El número 204 tengo que leer. ¿Qué me dirá? A partir de eso, de este número ya lo he leído, aplico a mi parroquia. Esto, por ejemplo, dice articular los nuevos lenguajes. Imagino que es los lenguajes que hemos ido mencionando, ¿no? El bíblico, sobre todo lo que va a ser el performativo de los testimonios y del magisterio. Se va por esa línea, pero el documento mismo tendrían que leerlo ustedes. Y no es mucho, es un párrafo, ¿no? Nada más. Por eso hemos puesto el número específico. Ahora, también al final, si quieren profundizar, esto les he ido mencionando que es una exposición de un oficial de Santa Sede del Consejo Pontificio que el año pasado nos ha dado a los delegados y presentan todos estos 31 retos. Entonces, si quieren profundizar, le dan clic en este link y les va a abrir el video. Miren, estamos probando para que no me diga no funciona o sí funciona. Entonces, miren, es el video de 1 hora y 5 que ustedes lo pueden aprovechar y son muy buenos. Yo les aconsejo que puedan, mira, es un poco pesadito porque les he dicho que el directorio tiene 12 capítulos, ¿no? Y es muy amplio, ¿no? Entonces les aconsejo, pero si tienen tiempito, ¿no? Pero solamente dedíquense al número, ¿ya? Aplico el reto elegido a tu parroquia, dice. Entonces, escojo, leo y aplico a mi parroquia. Mínimo una página. Y colocamos el título aplicando el nuevo directorio para la catequesis, ¿no? Fecha a presentar el 31, ya vencido. Ese era, pero mañana vamos a ver bien todo esto es el último intento, pero tienen que ganar alguna insignia para que puedan, ¿no? Porque no podemos habilitar nuevamente, ¿no? Porque la persona que ha dicho que tengo que presentar es para el 31 hasta las 12, se ha esforzado, ha hecho su tareita y ha enviado. Entonces, tenemos que hacer penitencias, como diríamos en la catequesis. Entonces, esa es la tareita, ¿no? Ahora, dirán, el nuevo directorio, también está el documento aquí, miren, le dan clic y va a cargar lo que es el nuevo directorio. Para que no digan, no sé dónde estaba el material. Entonces, ahí está, miren. Por ejemplo, nos ha dicho, hemos tenido que leer qué número hemos escogido, si no me equivoco, el 20. Número 204. Nos vamos al directorio y miren el numeral, ¿dónde es? Esto ya también, ustedes son capos porque leen los documentos de la iglesia. Entonces, vemos el número aquí y este es el numeral, ¿no? En este caso, el 204. Vamos a buscar el 204. ¿Cuánto es? Tal vez lo estoy engañando y son 5 páginas. Tenemos que comprobar, ¿no? 204. A ver. Aquí debe estar. Mucho. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿bien? El 204. El lenguaje. ¿Y qué nos dice el título? Articular los nuevos lenguajes. Y lo que hemos ido mencionando, si no me equivoco, en la exposición, ¿no? El lenguaje y sus significados, empiezan a leer este numeral 204. Les he dicho que es un párrafo y miren, es hasta aquí. Solo ese párrafito leerlo y aplicar, ¿no? Quizás pueden profundizar con lo que viene después, pero lo esencial es el numeral 204. Y es con lo que hemos dicho, ¿no? Lenguaje bíblico, simbólico, performativo, doctrinal. Eso era la tareita que teníamos.
A ver, vamos a ver con otra pregunta. O alguien en Hermano, sala que buenas quiera. noches. Hermano, Ahí le te habla escuchamos. Giovanna. Tengo una duda, hermano. He tenido problemas con mi WhatsApp, entonces estoy totalmente desinformada. Recién me acaban de enviar el link, una de la encargada de la capilla, y estoy totalmente desinformada. No tenía conocimiento de esto. Y somos entre dos, con mi hermana más somos. Por favor, quisiera que nos explique qué es lo que tenemos que hacer. Nos puede incluir, por favor. ¿Ya? Como les he ido mencionando, todo se concentra en la plataforma. Miren, acerca del tema 4, por lo menos hay una guía del estudio. Abren, ¿no? La guía de estudio y ahí identifica qué va a ser, ¿no? Aquí está. Sabemos que es un poquito dificultoso, pero la estructura base es esta guía de estudio, ¿no? Donde dice desarrollo del tema 4. El segundo tema se inicia con la exposición, desarrollado el 28 de enero a partir de las 19:30. Las tareas, ¿no? A tomar en cuenta. Cuestionario 1 tiene un intento permitidos con un tiempo límite de 15 minutos. Ya sabemos que el cuestionario tiene 15. Ahora la forma de calificar, ¿no? La actividad que tenemos para el tema 4 es un cuestionario y un trabajo escrito. Su porcentaje en calificación del cuestionario es 40%, el trabajo escrito 60%. ¿Qué más nos dice? El cuestionario 1, un intento con 15 minutos y finaliza el 31. ¿Ven? Está la fecha marcada. El trabajo escrito, domingo 31 hasta las 23:59. Necesitan tener una nota de 61 para aprobar este tema, ¿no? Y ahí está lo que escribe para el trabajo escrito, ¿no? La forma de presentar, lo que hemos dicho, ¿no? Escoge un reto, lee el numeral, aplica el reto escogido a tu parroquia, coloca este título. Para presentar tenemos que ponerle en la fuente letra Arial 12, márgenes normal, tamaño carta o letter, interlineado 1.5. Y con este interlineado tampoco es mucho, ¿no? Lo mínimo que estamos pidiendo es una página para que podamos ver también la forma de evaluar y sobre todo tendríamos que tener algún recurso para su parroquia a partir de esta formación, porque si no quedaríamos en videoconferencias y ahí finaliza todo, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, por lo menos animarles a ustedes y recuperar esta autoformación, ¿no? Entonces, ahí está la instrucción, ¿no? No es necesario el WhatsApp. Por lo pronto en el WhatsApp no estamos pasando, sí les recordamos, ya está disponible la actividad, ¿no? Solamente eso, los links, ¿no? Nada más, pero la idea que ustedes tengan, por más de que se le llene la memoria en el WhatsApp, tiene que ir a la página de aulapastoralcatequética.com y ve las actividades que tenemos, ¿no? ¿Qué aplicación tengo que descargar, hermano, para recibir esto, por favor? No tiene que descargar nada. Se entra al buscador, a cualquier buscador, y escribe este nombre: aula.pastoralcatequética.com. Y esto es como una página web, ¿no? Sí, esto hay para descargar en el celular, pero lo esencial es que trabaja en la web, ¿no? Nos podemos en el buscador, en el Google, le ponemos esto e ingresamos a la contraseña. Ingresamos con nuestra contraseña. Miren, vamos a ver la sesión y vamos a ver la forma de ingreso. Ustedes ya conocen, como si hubieran estado buscando aquí, ¿no? Y escriben aula punto, ya me he olvidado ¿cómo es, Carlos? Pastoral catequética. Aula.pastoral catequética. Sin espacio, ¿no? Todo junto. pastoralcatequética.com.
y le damos buscar. Y este tendría que ser. Miren, y estamos buscando desde el buscador de Google. Aquí ustedes ponen su contraseña y su nombre y su contraseña. La otra forma también de entrar o buscar, ¿no?, es ponerle aquí directamente aula.pastoralcatequética.com y le dan buscar. Y igual les lleva a la plataforma de Moodle, ¿no? Y le dan acceder. Vamos a ver. ¿Cómo ganamos insignias? Nos pregunta. Mañana les vamos a anunciar las modalidades, ¿ya? Para que tengan un tiempo, pero ya les anticipo que va a ser recursos para explicar los sacramentos, ¿ya? Ya que estamos aquí, aprovecho de explicarles un poquito lo que se genera, lo que queremos generar también. Pese a que no tengamos contraseña, ¿no?, que queremos por lo menos, miren, voy a iniciar sesión como invitado. Queremos generar una biblioteca virtual donde tenga todos los materiales y puedo acceder sin la necesidad de tener, sin la necesidad de acceder. Miren, no he ingresado, ¿no ve? Me sale y vamos a libros. Vamos a entrar primero aquí, ya tenemos que quitar las fotos. Mira, le damos al curso, no he ingresado yo a mi cuenta. Y me dice, los invitados no pueden estar en este curso, por favor acceda a sus datos. Entonces, eso es cuando no estoy matriculado. Pero lo que queremos la biblioteca es que ingrese sin invitación. ¿Ya? Miren, ¿dónde está? Aquí está. Ahí se perdió. Miren, no tengo contraseña y voy aquí iniciar sesión como invitado. Quizás alguien se ha atrasado en la inscripción, pero quiere tener los materiales. Vamos a colgarlo aquí, que no necesita matricular. Me pide matrícula porque no he ingresado con datos. Aquí está. Miren, aquí sí estoy. En este momento Terceros. estoy dando el acceso para invitados. Voy aquí a libros. Eusebio, en tu fiesta ya estás. Y esto es lo que queremos generar, ¿no? Unos recursos. Por ejemplo, alguien nos decía, ¿y el directorio cuál es? ¿No? Entonces le hemos puesto la base de datos y aquí podemos ver el directorio del 71, del 97 y el directorio del 2020, ¿no? Del 2020. Entonces ahí tiene por lo menos la información para que tengan, ¿no? Y de igual forma, no, miren, por ejemplo, le damos el clic cada uno. Por ejemplo, el directorio catequístico se va a llevar a su página. Aquí el directorio del 20. Ahora vendría del 71, que sería la página de Vaticano, si no me equivoco. ¿Ve? Y el otro directorio, general catequístico del 71. Entonces nos lleva. ¿Qué más tenemos de materiales? Y aquí se pretende por lo menos publicar buenos materiales que ustedes produzcan en beneficio de lo que va a ser, ¿no? Todavía los libros, y hay aquí, por ejemplo, un libro de catequesis evangelizadora, ¿no? Los libros, sí, los libros es difícil publicar, ¿no? Pero y estos libros de la web, y ahora yo voy a publicar lo que mencionaba Moisés, el diácono, de los libros de Verbo Divino, ¿no? Ahí en la web pueden buscar ustedes, lo cuelgan por una semana
en ese momento hay que descargarlo para tenerlo y después lo van eliminando, ¿no? Porque saben que hay derechos de autor, ¿no? Por eso lo hemos puesto libros en la web diversos, ¿no? Libros de la web temporal, ¿no? Entonces, hasta que deje de funcionar estos libros, ¿no? Ustedes lo pueden descargar, nosotros también, para que no tengamos problemas por autoría, lo vamos a eliminar, ir eliminando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que dice 415 libros en formato digital, editorial Salterra, imagínense, ¿no? Tanta una colección, y yo les recomiendo que vayan descargando. Son buenos libros digitales, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo estarán, ¿no? O quizás una semana. Entonces, esa es la biblioteca, por lo menos vamos a generar. Ahora también voy a subir lo que ya me han enviado los de la Dios de Tarija, los audios para las catequesis, también son muy buenas, ¿no? Y de Santa Cruz también, que me están enviando algunos guiones para que ustedes puedan servirse de ellos, ¿no? Pero también nosotros vamos a ir produciendo. Por eso insisto, si tienen ustedes unas dinámicas muy buenas, envíennos y aquí va a estar, ¿no? Aquí va a estar para la disposición de todos los catequistas. Entonces, esa es la idea. ¿Alguna pregunta más? No, hermano, muchas gracias. Gracias, Iván. Brígida nos dice, buenas noches, tengo una consulta. ¿Cómo se debe realizar el recurso creativo del tema 5? Entonces, ¿qué hago? Yo que no he asistido, me voy a la página, ¿no? Pero del tema 5, ingreso con mi cuenta porque estoy matriculado en el curso. Me voy al tema 5. ¿Y qué me dice? Miren lo que les he dicho. La guía del estudio. Les doy una miradita. No es necesario descargarlo porque lo van a tener. No llenen sus ¿se ve la página? ¿Se ve? Sí, sí, Marcial, se ve. Ah, ya. Sí, sí. El PDF, ¿no ve? Y al final nos dice que... No, estás en la plataforma, no estás ya. en el PDF. Ahora sí, se ha abierto una pestaña más. Entonces, la guía del 5, ¿qué nos indica? Y ahí va a aparecer, ¿no? Entonces, primer curso digital en base a competencias, su título. La primera parte son las bases de la formación, y lo que nos interesa más, los objetivos y el desarrollo. Modalidad asincrónica. A ver, vamos a iniciar con las insignias. El que quiere ganarse para participar nuevamente, ¿no? ¿Qué significa asincrónica? Una insignia ya se va. Lo pueden Estamos cargar. pasando clases, pero no juntos, sino cada uno puede entrar el momento en el que pueda. En cualquier tiempo, ¿no, Cintia? No es que todos tenemos Sí, que estar. Cáceres, una insignia. Cáceres, por favor, Carlos, ¿me ayudas? ¿Y qué será sincrónica? Estoy anotando. Son pasar clases virtuales, como estamos pasando ahora. En el mismo tiempo, ¿no? Fabiola. Sí, en el mismo tiempo. Fabiola, Georgina, ahí por favor, Carlitos. Entonces, la modalidad para el tema 5 era que no nos teníamos que conectar, sino que había un recurso multimedia donde estaba, miren, la quinta jornada será sincrónica. Eso significa que será un video que lo podrá ver en el tiempo oportuno. Como expositores, Monseñor Giovanni, administrador de la... El video estará disponible desde las 19:30 del viernes, día viernes, en la plataforma. Entonces, ya sabemos que es asincrónico. Tarea. Este curso propone el cuestionario que debe ser completado tomando en cuenta la exposición, ¿no?, del expositor. ¿Qué nos dice? Que tenemos que ver el video. Y tenemos que hacer un cuestionario que nos dice que tiene un intento permitido con un tiempo límite de 15 minutos. Realizar un recurso creativo para animar las vocaciones. Y ahí está la pregunta que nos hizo, ¿no? ¿De qué consiste hacer el recurso creativo?
y aquí está el modo de calificar, y ahí dice al final recurso creativo. A partir de la exposición, realiza un recurso creativo para animar las vocaciones en tu parroquia. Y esto sabemos porque en el video Monseñor nos insistía que nuestras parroquias tienen que ser vocacionales, hemos dicho, ¿no? Los que han visto el video ya tienen en cuenta esto, ¿no? En cualquier formato y utilizando cualquier recurso. Por eso es denominado recurso creativo. Pero recuerda subir la evidencia para la calificación. Un recurso creativo, imagínense ustedes, buenos catequistas, que pueden utilizar lo que nos ha enseñado Carlos, ¿no? Tantas páginas web de gamificación, de presentación, ¿no? O también podemos hacerle un texto de decir, yo voy a animar mi parroquia haciendo carteles, ¿no? Y este es el ejemplo, ¿no? O sea, esa es la idea de que sea recurso creativo, porque al final, si le hubieran dicho, haga una imagen, todos hubieran hecho la imagen y eliminamos la creatividad de todos ustedes, ¿no? Y como ustedes son buenos catequistas, ¿no? Tienen buenos recursos, ¿no? Porque estamos formando buenos cristianos. Y hay muchos buenos, bonitos recursos que están haciendo todos ustedes, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a fortalecer esto que queremos, la base de datos, y compartir experiencias. Entonces la tarea es esto, ¿no? En cualquier formato. Alguien puede hacer un video, una foto, un GIF, ¿no? Una presentación, un afiche, no sé, hay tantas variedades, ¿no? O un cuaderno de recuerdos de las vocaciones, no sé, se me viene a la mente, ¿no? Por eso es la idea que sea recurso creativo. ¿A qué hora? Dice. Ya. Carlos nos recordó que mañana la reunión es asincrónica. Entonces todos vamos a descansar. Pero las personas que quisieran ganar insignias, nos vamos a conectar. Ya sea como ahora han ganado ya 2 personas sus insignias, internamente nos van a escribir, ¿no? Decir, yo he ganado mi insignia y quiero habilitarme nuevamente en el cuestionario 1. Le habilitamos nosotros para que vuelva a hacer sus respuestas y pueda mejorar su nota, ¿no? Ahí sí en los cuestionarios vamos a poner la nota más alta. Si en el cuestionario 1 le ha ido mal, ¿no? El primer intento, ha ganado una insignia y ha hecho el segundo intento. ¿Y qué tal si le ha ido mal otra vez? O peor que su nota anterior. El sistema nosotros lo vamos a poner la nota más alta, ya sea del primero o del segundo, para que no pierdan ustedes y tengan una mejor nota, ¿no? O en el caso de que yo no he podido alcanzar y se ha cerrado el cuestionario 1, la vamos a habilitar nuevamente. Lo mismo, el recurso creativo que mañana vamos a pedir, dependiendo mucho de su calidad, vamos a valorarlo para decir, puede canjear por 5, no, le vamos a decir, tiene 5 insignias. ¿Y qué tal si puede hacer un buen? Imagínense que nos envíen un video y le decimos, tiene 5 insignias, o le habilitamos en todas, o qué quieres, ¿no? Entonces le podemos habilitar las que quiere, ¿no? Mucho depende del esfuerzo que ustedes hagan. Entonces, esa es la propuesta y mañana aprovechamos también, Carlos, ¿no? De enseñarles el paquete G Suite que tiene más cositas, ¿no? Sí, efectivamente, Marcial, ¿no? La idea de las formaciones es capacitarnos para generar recursos, para mejorar nuestras habilidades un poquito tecnológicas, ¿no? Entonces, viendo eso, como nos había propuesto la anterior, hacer tal vez un cursito más, ¿no? A más profundidad de algunas herramientas. Por ejemplo, el Genially te permite bastantes opciones, que lo hemos visto simplemente un vistazo. No hemos terminado lo de los formularios de Google. Y también tengo más aplicaciones para gamificación, ¿no? Para armar crucigramas y otras actividades, las cuales podríamos utilizar. Entonces, mucho depende de su participación, ¿no? Entonces, si ustedes participan, podemos aprender un poquito más. Bien, entonces,
nos vemos mañana a las 7:30. El link va a estar en la plataforma, porque vamos a utilizar la extensión se llama, Big ¿no, Blue Carlos? Button. De Blick Blue Sí, Button. extensión o complemento. El Big Blue Button. Correcto. Ya ayer, estos días había una formación y hicieron esa comparación, ¿no? De que gasta menos megas. Y esto nos va a enseñar bien el Carlos, el nivel de gasto. Yo le he sacado foto. A ver, vamos a un poquito para que animar para mañana. ¿Ven? Eso puedes explicar, Carlos, un poquito. Miren la diferencia que ha hecho, ¿no? Las diferencias de las megas, si no me equivoco, Carlos. Efectivamente, ¿no? La ventaja de la herramienta de videoconferencias de Big Blue Button, una es que trabaja directamente desde la plataforma de Moodle, ¿no? Entonces ya está integrada en Moodle y consume menos recursos que las otras plataformas, ¿no? Se ha hecho una comparativa y es una de las que menos consume. Entonces, viendo eso, prácticamente ahorran entre la mitad y un poquito más, de acuerdo a la aplicación que utilicen constantemente, comparando con el Zoom, con el WhatsApp, con el Teams, ¿no? Que son los más utilizados, y el Meet incluido. Entonces, es una herramienta muy, muy productiva. La verdad, yo ya la he utilizado en otras instituciones y me parece una muy buena herramienta. Entonces, sería bueno también aprender, ¿no? Es una habilidad nueva que podríamos aprender. Mientras más herramientas tecnológicas manejemos, entonces podemos utilizar y mejorar también, ¿no? Estas habilidades para nuestro beneficio y en un futuro aplicarlas tal vez en las catequesis, en nuestras parroquias, para formaciones masivas o en línea, ¿no? Que les va a servir también a ustedes. Sí, porque el tema también pensando en nuestra gente, algunos no cuentan con el Wi-Fi y están con las megas, ¿no? Entonces miren la diferencia, aquí por lo menos, y dice de los usuarios incluso, ¿no? 150 el Big Blue, 75 el Jitsi y 100 en Zoom, ¿no? Ilimitado tiempo en Jitsi también, en Zoom por lo menos 40 minutos la versión básica, ¿no? Y el ahorro de datos, miren, de 18 a 500. La diferencia del Jitsi de 500 a 1.2 megabytes, ¿no? Y de 500 Sí, a efectivamente. de 500 kbytes a 12 megabytes, ¿no? Entonces, miren, la diferencia es bastante. Entonces, a los mismos catequizandos les ayuda, ¿no? Utilizar esto. Y tampoco se necesita una aplicación, es en la web en línea. Entonces, vamos a mañana aprender un poquito con esta aplicación vamos a hacer. Por eso va a estar en la plataforma este enlace para unirse al sala, ¿ya? Bien, alguien estaba levantando la mano. Mabel. Buenas Mabel. noches, Marcial, Carlos y a los demás compañeros y compañeras catequistas. Bueno, Buenas una noches, Mabel. pregunta. La pregunta es de que, ¿no es cierto? Hasta el día de ayer hemos presentado diferentes trabajos. ¿Cuándo vamos a saber las calificaciones de nuestros trabajos? Tal vez para mejorar, o si hay algún error o nos hemos ido por el otro camino. Eso como quisiéramos saber, o quisiera saber yo, ¿no? Porque sí, del cuestionario se sabe que en ese momento ya te lanza la calificación, pero en caso de los trabajos escritos o los que hemos mandado, no sabemos cuánto de calificación tenemos. Eso uno. Y una sugerencia, ¿no? No sé cómo va a ser asincrónico el día de mañana la formación. Me imagino que se va a subir de la misma manera que se subió del Monseñor Giovanni. ¿Será posible que se lo pueda enviar en la mañana o subir en la mañana? Tal vez lo digo particularmente por mi persona, que voy a estar con tiempo en la mañana y para poderlo revisar y mirar el video en la mañana. Tal vez esa sería mi pregunta o sugerencia también. Gracias, Mabel. Entonces, respecto a las preguntas, ¿no?
como hemos dado hasta ayer, hasta las 23:59, ya el equipo va a comenzar a, a dar las notas, ¿no? Vamos a ir revisando. En estos días ya vamos a tener, ¿no? Máximo por lo menos hasta el día miércoles para que ustedes puedan tener alguna opción también, porque ya acabamos, ¿no? En estas 2 semanas, máximo hasta el domingo, finalizamos todo ya con sus notas finales. Entonces, mañana más, por favor, denos, ya el equipo va a coordinar para ya estar revisando las notas. En cuanto a la reunión, ya son expertos en el lenguaje, ¿no? Ahí como Mabel, así tiene que ser, ¿no? Ya hemos pasado estos cursos de formación, me van a decir después en sinodalidad, ¿no? Con una metodología de la experiencia, ¿no? Y como nuestra reunión de mañana es asincrónica, sí, lo podemos colgar el video, ya que para que ustedes lo puedan descargar quizás en el trabajo, en la oficina, ¿no? Y puedan verlo después, ¿no? Entonces, yo creo que ahora vamos a ponerlo por lo menos el video, pero las actividades para que vayan haciendo, va a estar desde las 19:30, está programado, ¿ya? El video solamente lo vamos a activar visible, ¿ya? Creo que ya está, vamos a activarle ahora mismo. Si no hay más preguntas. Ahorita. Sí, mejor, Marcial. Ya Buenas noches. había una preguntita, ¿no? De que sigan. Bueno, más que pregunta, tal vez algo que ya lo han aclarado, pero no está de más repetirlo. El primer día, cuando se ha iniciado el curso, como han dicho, vamos a trabajar ahora en el Moodle y me han mandado mi usuario y mi contraseña. Pues yo he buscado en Google Moodle, he logueado ahí y pues ponía y me fallaba y me fallaba. El tema era que no es la URL del Moodle, ¿no? Es una URL propia de ustedes que han creado, y eso aclarar, ¿no? Que no estamos usando el Moodle, pero con una URL propia de la diócesis. Tal vez para futuras, no sé, otros cursos que vaya a haber, aclarar ese tema. Tal vez como yo buscamos en el Google rápido, por costumbre, el nombre, buscamos y logueamos, pero ese usuario y contraseña que ustedes nos dan no funciona ahí, ¿no? Sino en su plataforma de la diócesis. Nada más. Muchas gracias, Eusebio, por la observación, ¿no? Ahí tal vez recalcar un puntito. Los que hemos empezado la primera jornada les hemos explicado justamente lo que es el Moodle y la plataforma en la cual nosotros hemos instalado el Moodle, ¿no? El Moodle es un software de código abierto y lo puede utilizar cualquier persona, ¿no? Incluidos nosotros. Entonces, muy buena la aclaración para que en otro curso, ¿no? De entradita, digamos, este punto de que Moodle es la plataforma de software libre que está utilizando la diócesis y que el enlace es el siguiente, ¿no? Para que no estén teniendo ese inconveniente de estar tratando de entrar a la plataforma de Moodle, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, gracias, Eusebio, por el dato. También ahí viendo lo de las actividades, yo les he asignado la tarea 1 y la tarea 3 en los temas de lunes y miércoles de la semana pasada. En el tema 1 tengo 102 respuestas de 200, entonces de 211, la mitad. Y en el tema 3 tengo solo 45, prácticamente el 25%, entonces hay bastante que recuperar, ¿no? Entonces mañana voy a lanzar varias insignias para que puedan, ¿no? Justamente habilitar estas actividades y que acceda, ¿no? La idea es que aprendamos juntos, esa es la meta que habíamos propuesto con Marcial, ¿no? Y con Padre Eloy, de aprender esto de manera integral y todos colaborarnos entre sí. Saben muy bien que estamos dispuestos a colaborarlos desde el WhatsApp en el tiempo que dispongamos. Entonces, cualquier consulta, duda sobre la plataforma, ya que mañana vamos a ingresar desde el Big Blue Button, los que no están o los que no han podido ingresar a la plataforma en ningún momento no van a poder acceder, entonces les rogaría, ¿no? Tratar de solucionarlo eso hoy y cualquier duda estamos para ayudarlos, ¿no, Marcial? Y sobre todo planteen algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo estarán dando la catequesis con los niños. Puede ser, quizás hay una propuesta que se ha ido dialogando con el Padre Jesús, pero todavía no tenemos nada confirmado, pero quizás podemos enseñarles también a crear una cuenta gratuita en Moodle, ¿no, Carlos? Y así pueden hacer un curso para sus niños, ¿no? Y utilizando esta extensión y ya no gastan mucho en
en una compra de Zoom, ¿no? Entonces, y tienen el tiempo ilimitado, tienen la plataforma, ¿no? Tiene ventajas tanto positivas como negativas, pero ayuda en acompañarles a los niños o jóvenes, ¿no? Para no perder ese contacto, ¿no? Entonces, habría que ir pensando esto. Quizás algunos ya tienen alguna experiencia, fortalecer, ¿no? Entonces, esa es la idea, que podamos nosotros nutrirnos de todos ustedes, nos ayudamos y juntos hacemos una buena catequesis, que eso es lo que queremos generar en ustedes, ¿no? Ayudarnos y compartir estas experiencias. Bien, entonces yo creo que concluimos esta sesión en Zoom. Mañana nos vemos a las 7:30 aprendiendo lo que es esta nueva extensión de Moodle para videoconferencias. Les recomiendo yo que no gasta muchas megas, es mejor, ¿no? Y tiene las mismas funcionalidades que aquí en Zoom. Muchas gracias, tengan buen descanso, Padre Jesús. Si hay algo más, concluimos. Muy buenas noches, disculpen, Marcial, Carlos, hermanos, un favor grande. Bueno, personalmente yo les quisiese pedir que consideren la parte de podernos dar un poquito más de clases o de ayuda para esta plataforma Moodle, ya que yo lo veo bastante conveniente y me parece un buen instrumento de trabajo para poder dar las catequesis. A mí me ayudaría bastante. No tengo mucho conocimiento en el manejo de la computadora, entonces sinceramente me está costando, pero tengo ganas de aprender, ya que me ayuda bastante con los niños más que todo. Y esa es mi preocupación, digamos, el poder llegar con, como les digo, con nuevas cosas, con cosas que ellos lo manejan tal vez mejor que yo, pero me ayudaría esto del manejo de las distintas plataformas bastante. Entonces yo les rogaría, por favor, tomar en cuenta, no sé si se podría dar un curso, aparte un curso de refuerzo o algo así sobre estas plataformas. Eso sería, hermanos. No, pero muchas gracias, sería Janet. interesante, ¿no? Con las personas que quisieran, sobre todo el manejo, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente, Marcial, ¿no? Muchas gracias, Janet. No es la primera persona que nos pide esto, ¿no? Tal vez profundizar un poquito más en estos temas de plataformas digitales educativas. Y podríamos llegar a mucho más, ¿no? Podríamos aprender tal vez el uso del Classroom, que es un poquito más sencillo y es también de uso gratuito, ¿no? Para que lo puedan utilizar. La plataforma Moodle, un poquito más también ingresando. Entonces, yo abierto siempre, ¿no, Marcial? A poder colaborar a toda la comunidad a la cual pertenecemos. Entonces, Janet, cualquier cosa que tú necesites a nivel tecnología, puedes contar conmigo, ¿no? Tienen mi número en el grupo de WhatsApp, entonces me pueden escribir directamente. Y sí, Marcial, ya me animaría nomás a proponer tal vez un formulario al finalizar el día próximo, este viernes, de quienes quisieran, ¿no? Ya iniciar un cursito de herramientas tecnológicas, ¿no? Ya a más profundidad para poder dar justamente las catequesis. La propuesta puede ser para este viernes, porque ya el jueves es la última sesión que tenemos reunión sincrónica, y el día viernes puede estar lanzado para aprender específicamente una plataforma educacional, lo llaman así, ¿no? Que nos ayude, ya sea Classroom, Moodle, ¿no? Una edición gratuita para que podamos usar y lo empleamos en nuestras parroquias, ¿no? Porque algunos todavía no están teniendo este contacto, ¿no? Sí se comunican a través del WhatsApp, pero no están haciendo un sistema de historial, ¿no? Y por lo menos eso va a ayudar bastante en la formación del niño. Porque eso yo les digo, y es la crítica también, ¿no? No es suficiente una reunión, una conferencia, y al finalizar no tenemos algún aporte o algún sistema de evaluación, ¿no? Entonces,
Eso nos hemos acostumbrado, ¿no? Escuchamos la videoconferencia y nos quedamos ahí. No pasamos al plano evaluativo y sobre todo al plano de historial, ¿no? Quizás el niño en un tiempo ha sido muy bueno, ha bajado, el nivel ha subido. Ese es el antecedente, es el historial que tenemos, ¿no? Pues eso por lo menos se quiere lograr aquí con ustedes como catequistas. Por eso les hemos ido mencionando que este es un curso inicial. Y ya más adelante vamos a lanzar el segundo nivel, que van a ser con los catequistas que han aprobado esta formación. Los catequistas que no han aprobado o no van a continuar con el primer nivel, con esto que estamos iniciando, ¿ya? Y así generamos el tutorial de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, para el día viernes podemos proponer, Carlos. ¿Qué dices? ¿Tienes tiempito? Me parece perfecto, Marcial. Claro, pues siempre dispuesto a colaborar. Ya tenemos una primera escrita. Muchísimas gracias, mil gracias. Perfecto. Sí, Perfecto, vayan Janet. preparando, Entonces, por ejemplo, entren a la página, vean esto cómo funciona, cómo han hecho este cuestionario, esas cositas para ir solucionando, ¿no? Para ser más clarito y directo en la exposición incluso. Padre Eloy, le escucho. muy buenas noches, queridos hermanitos. Entonces, ahora yo quería un poquito motivarles. Estamos viviendo un reto en el cual las clases ya han comenzado. La universidad, el colegio. Yo creo que ahora nos toca organizarnos nuestro tiempo, ¿no? Hay que decir, ¿no? Aristóteles nos dice, ¿no? Entonces hay que volver a pensar, hay que volver a razonar, hay que acomodar los horarios. Yo creo que somos seres pensantes que podemos acomodar nuestro horario y que no podemos buscar pretextos para dejar a un lado nuestra formación cristiana. Porque cuidado que haya el riesgo y la tentación. Ah, ya, entonces ya no puedo porque ya comenzado también las clases, ¿no? Yo los animo. Yo creo que la mayoría, hay catequistas antiguos, uno de esos ejemplos es Carlos, que también ha estudiado y ha sido catequista y ha logrado su carrera, ¿no? Hay testimonios. Yo quisiera que un día también podamos invitar a los que se están animando, a los que ya son profesionales y que siguen en la pastoral, en la catequesis animando. A veces me da pena escuchar que chicos que están empezando como catequistas y en la universidad recién, a la primera, no, es que el estudio ya no me permite. Me pongo a pensar y digo, realmente no somos personas que realmente queremos superarnos y que podemos acomodar nuestros horarios, porque recuerden que en la iglesia también queremos gente formada, no mediocres, ¿no? Porque de mediocres tuviéramos a montón, pero gente formada como ustedes, eso es lo que queremos, que se vayan actualizando, que se vayan continuando con la formación. Eusebio, por ejemplo, trabaja, sé un poco de su situación, pero sigue entrando a la formación, ¿no? O sea, a mí me gustaría tomar esos ejemplos vivos que los nuevos catequistas y los que también están comenzando el colegio no se me desanimen. No me gustaría que se desanimen. Para mí va a ser un fracaso, ¿no? Que alguien se desanime, porque es nuestra tarea también de nosotros motivarles, animarlos, seguir adelante, apoyarlos, que la nota también que vamos a poner no sea lo que va a fijar también nuestra personalidad, sino que es en lo académico que nos mide, pero no es solamente eso, ¿no? Lo que más que importa es que caminemos juntos en nuestra formación. Yo nada más necesito, Marcial, animarlos, como ya estamos hablando, miren, hemos empezado 210, en la plataforma solamente tenemos 60 y de esos de los cuales ahora estamos, los que han hecho sus tareas, ¿no? Y los cuales ahora están siguiendo, hoy se han notado estos 60 que han ingresado al Zoom, ¿no? Que están continuando, ¿no? Entonces ahí también se ve la perseverancia de cada uno de nosotros, ¿no? Luego también hablamos, vamos a tratar de hablar con los obispos, de crear también, de que la página que ustedes están siguiendo, la plataforma de móvil, que se pueda comprar como diócesis y que cada parroquia, ustedes que están continuando esta tarea, después puedan ser profesores, que se puedan crear para cada parroquia que tengan su primera comunión, su confirmación, de los papás,
que puedan enseñarlos a manejar también a ellos y que ustedes puedan subir lo material propiamente de su parroquia. Soñamos a mucho en este año, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Con el apoyo de ustedes. Nada más, ¿no? La chispa lo tiene Marcial, la chispa lo tiene también Carlos, lo tenemos también mi persona, pero todos empujamos la barca, que esa barca es Jesús, ¿no? Todos remamos a un solo horizonte, ¿no? Que es llevar el querigma a nuestras comunidades, ¿no? El anuncio querigmático. Entonces, eso por mi parte, Marcial, y después yo los dejo aquí a los licenciados, ingenieros técnicos superiores en ramas anexas y ciencias ocultas, dicen, ¿no? Mentira, no, muchas gracias. Gracias, padre. Y eso también es la idea, ¿no? De crear un equipo multidisciplinario. Miren, personas formadas dentro de ustedes que pueden aportar, ¿no? Y que su pedagogo, ¿no? Nos ayude, ¿no? Entonces, la idea es, somos iglesia, y eso es que nos tiene que reunir, ¿no? Y ¿se recuerdan el modelo del poliedro? Ese es el modelo de iglesia. Todos somos parte, aunque lejitos, a medio, pues estamos más impregnados, ¿no? Ese es el modelo con el nuevo directorio y es lo que queremos generar. Un equipo multidisciplinario, ¿no? Y entre ustedes hay muy buena calidad de profesionales, como personas, con el tiempo y con la creatividad, sobre todo, que les caracteriza como catequistas. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. Estamos ya finalizando. Carlitos, si hay algo más, ya finalizamos. No, nada, Marcial, ¿no? Muy agradables las palabras del Padre Eloy. La verdad que eso nos motiva bastante en seguir en este camino, ¿no? Siempre es bueno motivarnos entre nosotros para seguir el camino y ver, ¿no? Que estamos